correspondientes. Entonces, regular el agua y el sodio son fundamentales. En un momento, terminando esta primera parte de este capítulo que corresponde a regulación hídrica, hablaremos del sodio, pero me adelanto un poco. De hecho, gracias al sodio, es que se permite por muchos mecanismos biofísicos regulación del agua. Porque ya les había mencionado, creo el otro día, cuidado que piensen que, por ejemplo, la hormona antidiurética va al riñón y agarra las moléculas de agua y las retiene. No ocurre de este modo. Enseguida vamos a detallar lo que verdaderamente acontece, pero para eso el sodio y el agua, junto con el cloro, porque ya hemos dicho en su momento, a donde está el sodio, prácticamente le va a seguir el cloro. Entonces los tres componentes, cloruro de sodio y agua, tienen una alta afinidad. ¿Qué significa? Cuando acontecen trastornos como pérdida de volumen de agua, es muy raro, señoritas jóvenes, que ocurra exclusivamente solo pérdida de agua. De hecho, visto desde otro punto de análisis, incluso la misma deshidratación se divide en tres tipos. Me adelanto un poco porque esto, además, por si acaso, lo que voy a mencionar es teoría de patología que se habla en segundo semestre. ¿A qué me estoy refiriendo? La deshidratación se suele en tres tipos: deshidratación isotónica, deshidratación hipertónica, deshidratación hipotónica. Si alguien ya más o menos entiende los términos como tal, sabrá que lo que estamos mencionando más o menos es del siguiente modo. Deshidratación, lógicamente, pérdida de agua. Indistintamente la causa, pérdida de agua. Primero del LEC, pero en algún momento sí o sí tiene que afectar al LIC, porque si no afecta al LIC, ya no sería específicamente como tal deshidratación. Ya no se la llama. Y cuando hablamos de hipertónico, hipotónico, es cuántos solutos se están perdiendo con el agua. Entonces, cuando decimos deshidratación hipertónica, es pérdida de agua, una gran cantidad de solutos. ¿Y cuál creen que va a ser el primer soluto que se pueda perder? Cloruro de sodio. Sodio en específico, pero donde va el sodio, le sigue el cloro. Y si es hipotónica, que por cierto, vuelvo a aclarar, pero esto, repito, es teoría de ya otro semestre, otros capítulos. La deshidratación hipertónica se refiere que se está perdiendo agua, pero además se está perdiendo gran cantidad de solutos. En cambio, en la deshidratación hipotónica, se está perdiendo más bien más agua y poca cantidad de solutos. Y en la deshidratación de tipo isotónica, más o menos se pierden en proporciones iguales tanto el agua como los solutos. No lo vamos a debatir por ahora. Lo único que quiero que entiendan de esto último
es que cuando perdemos agua, no solo se pierde agua, se pierden otros compuestos que están dentro del agua, sobre todo sodio y cloro. Entonces, cuando estamos en un proceso patológico de pérdida de agua, seguida o no de pérdida de solutos, es en ese momento cuando el organismo empieza a activar los sistemas de retro, las asas de retroacción que ya conocemos, donde se detectan los cambios que ya hemos hablado un par de veces en las otras clases. Por ejemplo, aumento de la tonicidad en el plasma. ¿A qué se refiere el estado de hipertonicidad? Aumento de la concentración, sobre todo de la... ¿Quién va a captar este cambio? Osmoreceptores. Cuando hay hipovolemia, y si hay hipovolemia, generalmente hay de presión, disminución de la presión arterial. ¿Quién capta este cambio? Vasoreceptores, también mediados por la angiotensina 2. ¿A dónde envían la señal? Ambos envían la señal hacia el hipotálamo. Y el hipotálamo, como centro integrador, luego genera una respuesta efectora, que puede ser estimular ya de plano el mecanismo de sed, o lo que acontece luego, que hemos dicho, es producir ADH, fundamental, pero además incluso se activa todo un sistema bastante complejo, que se llama el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que creo que es la primera vez que lo estoy mencionando. No recuerdo bien, pero probablemente sí. Por ejemplo, para que una persona, un paciente, empiece a sentir sed porque tiene que nivelar sus volúmenes de agua, ¿cuáles son los mecanismos que estimulan mayor sed? Cuando aumenta la osmolaridad, cuando disminuye el volumen de sangre, y si disminuye el volumen de sangre, disminuye la presión arterial, cuando aumenta la angiotensina 2 y sobre todo la resequedad de las mucosas, muy en específico mucosa bucal. Por el contrario, ¿quiénes o qué mecanismos inhiben o disminuyen la sensación de sed? Cuando la osmolaridad del plasma disminuye, cuando aumenta el volumen de sangre, y si aumenta el volumen de sangre, habitualmente aumenta la presión sanguínea, cuando hay disminución en la producción de angiotensina de tipo 2, o cuando hay gástrica. Entonces, en esas circunstancias, el paciente o la persona disminuye su sensación de sed. Eso significa que no hay que regular, no hay que nivelar el agua. Entonces, hay centros, hay sitios, sobre todo alrededor del hipotálamo, del tálamo y otros sectores próximos como el tallo encefálico, que les había mencionado otro día, son centros a manera de receptores. De hecho, todos se consideran como quimioceptores. ¿Por qué? Porque van a captar los cambios químicos que acontecen en la sangre. Sobre todo, como estamos hablando del tema, por si acaso, sobre todo
aumento o disminución de la osmolalidad plasmática. ¿Dónde se puede captar entonces estos cambios químicos de osmolalidad? Y en la glándula pineal, en el órgano subcomisural, en el órgano subfornical, en el órgano vascular de la lámina terminal, en la eminencia media de la neurohipófisis, en la misma neurohipófisis y en el área postrema. ¿Cómo se llaman todos estos sectores o áreas del encéfalo? Se llaman los órganos circunventriculares. ¿Por qué se les llama así? Porque todos se encuentran alrededor del tercer ventrículo o en su defecto alrededor del cuarto ventrículo. Entonces ahí se detectan estos cambios y de hecho la información es más rápida, más directa porque hacia adelante y hacia abajo se encuentra el hipotálamo y se envía la señal en esa dirección. ¿Cómo funciona entonces este sistema? Además del otro que ya hemos citado hace un instante, que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Primero, ¿qué es lo que acontece? Por ejemplo, a nivel de los riñones, tenemos baroreceptores, ya lo dije en otro momento, o sea, receptores de presión, y cuando la presión de la sangre cae, la presión arterial, y por ende lo más probable es que también el volumen total de sangre haya disminuido, esto es captado en dos sectores. Uno, a nivel de la mácula densa de los riñones, y desde acá se segrega esta hormona, la renina. No por nada se llama de esa manera, porque se produce a nivel de los riñones. Pero esta misma caída de la presión arterial se capta por los vasoreceptores que se encuentran sobre todo en los vasos sanguíneos y en el mismo corazón. Y estos estímulos, estos cambios son captados por dos nervios en específico, que no vaya a ser pregunta de examen. El nervio vago y el nervio glosofaringeo. Y los dos pares craneales, que recuerdo que estos dos son pares craneales, envían esta información a un núcleo muy específico en el bulbo raquídeo, que pertenece al tallo encefálico. Ese núcleo se llama el tracto solitario. Y desde el tracto solitario, esta información se envía hacia el hipotálamo, hacia su región anterior, hacia el hipotálamo anterior. Y ahí lo dejamos de momento. ¿Qué más está aconteciendo? Volvamos con el tema de la renina. La renina, de hecho, tengo que retractarme un poco, me disculpo. La renina, hace un rato dije hormona, no, es una enzima, es una proteína con actividad enzimática. La renina, ¿qué va a hacer? Una vez que se encuentra en el torrente sanguíneo, la renina busca a este otro compuesto que se llama la angiotensina. En realidad, busca al angiotensinógeno, por si acaso, para ser precisos, al angiotensinógeno. ¿De dónde viene el angiotensinógeno? Otra proteína producida por el hígado. Además, el nombre nos dice cuál es el efecto de este compuesto, de esta proteína. Entonces, la renina busca el angiotensinógeno y el angiotensinógeno luego se convierte en angiotensina 1. ¿Gracias a quién? Gracias a la renina. Porque el angiotensinógeno es una prehormona. Entonces, cuando llega la renina
la corta y la convierte ya en una hormona con baja actividad. Por eso solamente es todavía angiotensina 1. Esta angiotensina 1 luego va a pasar a la circulación también y llega hasta la circulación pulmonar. Y en la circulación pulmonar se produce otra enzima que se conoce como enzima convertidora de angiotensina. En algún texto lo van a encontrar como ECA, así simplemente su sigla o acrónimo. Entonces, esta enzima convertidora de angiotensina convierte la angiotensina 1 en angiotensina 2. Ojo que este esquema está resumido, no está especificando esto que estoy mencionando, porque aquí no habla de angiotensinógeno, no está citando a la angiotensina 1, ni lo que acontece. Entonces, cuando ya la angiotensina 1 se ha convertido en angiotensina 2, ahora sí, esta hormona sí tiene una actividad mucho más potente, más efectiva, y sale a la circulación. Bueno, de hecho ya estaba en circulación, y en este caso continúa su trayecto en la circulación arterial sistémica. ¿Y a dónde va a llegar? Puede llegar al órgano subfornical, puede llegar al mismo hipotálamo, región anterior. En específico, ¿hacia dónde tiene que dirigirse? Se va a dirigir a la región, al núcleo en realidad, preóptico. Pero también va a ir hacia el núcleo paraventricular. No olviden que estos dos núcleos, ¿qué función cumplen? Tanto el preóptico como mesetracto. Por ser a veces medio automático, cometemos errores. La región se llama preóptica, no va al núcleo preóptico, por si acaso, perdón. Esto es el hipotálamo anterior o región preóptica. Se dirigen al núcleo supraóptico y al paraventricular. Corregimos. Núcleo supraóptico y núcleo paraventricular. Ahora sí, estos dos núcleos sabemos que son encargados de la producción de la hormona antidiurética o vasopresina, junto también a la producción de oxitocina. Entonces, en este esquema, sobre todo del lado izquierdo, aclaro ese detalle que ya he corregido por este caso. Noten que, bueno, si han tenido la oportunidad de reconocer un cerebro humano, más o menos en la parte media de la cara inferior de cada hemisferio cerebral, o al revés, entre los dos hemisferios cerebrales, parte media, cara inferior del encéfalo, se encuentra la glándula hipófisis o pituitaria, muy estrechamente conectada con ambos hemisferios cerebrales, a través de un segmento que se llama el tallo pituitario o infundíbulo. Fíjense en el esquema, la glándula hipófisis se sitúa ¿dónde? En un sitio muy conocido, anatómicamente hablando, que es la silla tópica del hueso esfenoides. Pero lo importante no es precisamente con la hipófisis, sino con el mismo hipotálamo. Fíjense en el esquema, lo estoy marcando con el cursor. Aquí está la hipófisis con sus dos lóbulos, lóbulo anterior o adenohipófisis, lóbulo posterior o neurohipófisis. Por encima de ella que hay el quiasma óptico y por encima el hipotálamo, región preóptica o simplemente región hipotalámica anterior. ¿Cuál es la importancia? Lo que hace un rato ya hemos mencionado. Aquí están dos núcleos, el supraóptico y el núcleo
estos dos núcleos se está produciendo la hormona antidiurética. Y desde acá, desde el hipotálamo anterior, la oxitocina después es dirigida hacia adelante. Fíjense, siguiendo los axones, terminan en el lóbulo posterior de la hipófisis, que por cierto, lo que ya lo dije hace un instante, se llama la neurohipófisis. Entonces, el lóbulo de la hipófisis podríamos mencionar que este lóbulo posterior que es un depósito, no está produciendo los núcleos correspondientes trófico y paraventricular, que son los que producen la antidiurética, es que vienen a depositar la hormona, el otro nombre, vasopresina, la depositan hasta cuando se la requiera a esta hormona por los cambios que hace un rato ya hemos citado, cuando aumenta la osmolaridad del plasma o cuando disminuye el volumen y la presión de sangre arterial. Entonces, en este estado, recién se libera ADH, la cual, como es una hormona, viajará por la sangre hasta los riñones. ¿Qué es específicamente? ¿Qué es específicamente la hormona antidiurética? Es una hormona de tipo peptídica, o sea, tiene carácter proteico. Es como una proteína, pero es una hormona. Y como es proteína, tiene aminoácidos. En este caso, 9 aminoácidos. ¿Quiénes la producen? Aquí otra vez reiteramos. Estamos en el esquema del lado derecho. ¿Quiénes la producen? El núcleo supraóptico y el núcleo paraventricular. Entonces, este es el esquema de la estructura química de la hormona antidiurética o vasopresina. Tiene la isoleucina, tiene las tirosinas, la glicina, la cisteína, y otra vez glicina. Peptídicos, lógicamente. ¿Hasta dónde se dirige? Ya lo hemos mencionado. Se libera desde la neurohipófisis y a través de la sangre, junto con la oxitocina, fíjense, acá está en el esquema, y a través de la sangre va a llegar al riñón. Pero ya hemos dicho, decir riñón suena muy grande, específicamente a dónde va a llegar, a las células del cuerpo y sobre todo a las células al revés, a las células del túbulo contorneo distal y sobre todo a las células del túbulo conector. Entonces, una vez que llega a estas células, ¿qué es lo que hace específicamente la hormona antidiurética? Primero lo voy a describir y luego lo vamos a ver en el esquema. A estas células del túbulo contorneo distal y sobre todo del túbulo conector, no les dice que tengan ojo, pero no olviden que el efecto final que se espera de la hormona antidiurética es que sí, se detenga líquido. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer realmente la hormona antidiurética? Generen más proteínas de tipo poros.
estas células les dicen generen más proteínas de tipo poros, y estas proteínas de tipo poros son específicas para agua. Específicas para agua. No por nada se las conoce como las aquaporinas. Entonces, este esquema que estamos viendo es el efecto final que se espera se tenga por parte de la ADH. Llega por la sangre, llega hasta las células del túbulo conector, se une a un receptor, lógicamente como es una hormona necesita un receptor, porque es un ligando, entonces necesitas un receptor de ligando. Y de hecho el receptor de ligando se llama receptor D2, por si acaso, porque es receptor de tipo 2 para la vasopresina. Y este receptor, que además, o sea, es una proteína, pero además está ligada a otra proteína para su efecto de segundo mensajero, porque es una proteína acoplada a proteína G. Entonces la proteína G es la que finalmente genera el efecto esperado mediante la producción de AMP cíclico, por la denominación monofosfato cíclico, ya para activar a la proteína sinasa A, y esta proteína sinasa A que va a ser dentro de la célula. Dentro de la célula estimula la producción de más aquaporinas. Pero de hecho hay muchas variedades de aquaporinas. Entonces, ¿cuál es la estimular en específico para que se detenga más agua? A las aquaporinas de tipo 2. Entonces, gracias a las aquaporinas de tipo 2, se puede retener mayor cantidad de agua y se genera como antidiurética, como hormona antidiurética. Pero repito, no porque la célula tenga más aquaporinas, realmente el agua se va a quitar por cuenta propia. Porque el agua que en este caso ya es prácticamente orina, ¿qué está haciendo en este sector? Permítame un segundo. ¿Qué está haciendo? En este sector, el agua ya se está yendo hacia los órganos excretores extrarrenales. Perdón, primero intrarrenales y luego tendría que pasar a los extrarrenales. Tiene que caer hacia los cálices, hacia un cáliz menor, después a un cáliz mayor, luego a la pelvis renal, y de ahí pasan al uréter, y del uréter a la vejiga. Entonces, el agua ya se está eliminando, y antes de que se termine de eliminar, antes de que se excrete, el agua es absorbida por las células. Ahora, pero no porque diga que realmente hay esta absorción, ustedes tienen que pensar que es como una célula que está agarrando una bombilla, empieza a succionar, el agua entra. No es de esa manera. Falta un componente importante para que el efecto final sea evidente y efectivo, o sea, para que se retenga agua. ¿Cuál va a ser ese componente final? No debería decirlo, pero no tenemos opción. Necesitamos compuestos osmóticos. Necesitamos un compuesto que pueda retener, que pueda, mejor dicho, ayudar a generar osmosis, y al generar esta osmosis retiene líquido. ¿Y dónde tendrá que estar entonces este componente osmótico? Dentro de la célula. O en su defecto, al otro lado
la célula. Entonces, por fuerza osmótica, ¿qué es lo que va a ocurrir? Imaginemos que aquí tenemos sodio, porque aquí es el intersticio. Le estoy poniendo una Na, por si no me están entendiendo. Ahí está, eso va a ser el sodio. Lógico, es además el símbolo del sodio. Entonces, este sodio en gran cantidad en el intersticio o en el plasma, ¿qué va a hacer? Como es osmótico, y si aumentamos su concentración en este sitio en específico, ¿qué va a pasar con el agua? El agua de la célula va a salir hacia el intersticio. Pero la célula no puede quedar deshidratada, no puede perder su volumen de citoplasma. Entonces, para compensar esta pérdida de volumen de su citoplasma, ¿qué es lo que va a hacer la célula estimulada por la ADH? Se va a facilitar el ingreso de agua hacia el citoplasma, como está aquí en el esquema, mediado por qué? Porque ya ha salido agua de esta célula y se está quedando con una concentración de solutos muy alta. Y su concentración de solutos no puede ser elevada, porque diríamos que tiene que haber un equilibrio osmótico. Entonces, para igualar el tema de la osmolalidad, el agua por presión osmótica, me corrijo, el agua por fuerza osmótica se va a mover desde el lumen del conducto del túbulo colector y pasa hacia el citoplasma, hacia el citoplasma de la célula de este tubo colector. Entonces, de esa manera, no sé si me están entendiendo, es que acontece la retención de agua. ¿Cuál es el verdadero trabajo que sí ha hecho el riñón para poder retener el agua? El trabajo que hace el riñón es concentrar sodio en algún sitio o medio que favorezca justamente esta retención. Si no hiciera esto el riñón, de nada nos serviría tener ADH. Y si hubiera ADH, de nada nos serviría que haya acuaporinas. Porque si la fuerza osmótica ya está igualada, el agua no se va a mover de un medio a otro, ni viceversa. Y esa es la manera en que se tiene el efecto de la ADH. Ahora voy a aclarar por último, no sé si lo tengo acá. Después cuando hablemos en este punto vamos a hablar de lo que ayuda. Me voy a adelantar un poco. ¿Cómo genera la retención de sodio el riñón? No lo va a hacer automático. El riñón no es autónomo. No es tan autónomo como esperaríamos. Entonces, hace un rato ya les dije, y lo vuelvo a reiterar, y esto repito, vamos a ver ahora mismo, pero más adelante, el cuerpo se va a hacer. En el mismo riñón se va a activar este sistema que es este acrónimo S, D, A, A. Luego vamos a ver en detalle. Es similar al angiotensina que hace un rato, perdón, a la angiotensina 2 que hace un rato ya habíamos aclarado. Entonces, este es el sistema retina angiotensina aldosterona. O sea, este mismo circuito, o sea, la retina después que afecta la angiotensina 2, esta angiotensina 2 después va a otro órgano. En este otro órgano se estimula la producción de otra hormona, que es la aldosterona. Entonces, la aldosterona, una vez producida, luego
no solamente se retiene agua, sino también se retiene productos. Esto es solo como dato curioso. Las acuaporinas son una superfamilia de proteínas, ya que se encuentran en los órganos, no solamente están en el riñón. En el riñón, lógicamente nos interesa, sobre todo la acuaporina tipo 2, para este mecanismo de regulación y retención de agua. Pero fíjense, tenemos acuaporinas en el ojo, en los mismos eritrocitos, en el cerebro, en la tráquea, el corazón, la mente, el útero, en las células del tubo digestivo, el mismo hígado, el páncreas, el vaso, la próstata, las células renales, el oído, lógicamente, si las células producen secreción acuosa como glándulas salivales, glándulas lacriminales, pulmón, ya está en el tejido adiposo de algunas células que no el intestino. Entonces, algunas variedades, como la acuaporina 3, no solamente retienen agua, sino también retienen urea, estimuladas por la ADH. Pero antes de una cantidad de unidades, las cuales se realizan por ejemplo, la acuaporina 8 bien permite la retención de agua, muy bien, porque un pero generalmente otra además de generar movimiento de cerda, de los vamos a ver en otra y en este se activan muchos sistemas de el agua del suelo, la que se está un poquillo blanco, sí, el ovillo glomerular, son arterias. De hecho, tiene una arteria diferente y una vía de salida al arterio diferente. Y esto es completamente capsular, que se denomina como cápsula glomerular. Antiguamente se lo conoce lo de lo de Bob. La sangre pasa por el ovillo glomerular. ¿Cómo vamos a entender el proceso de sobre todo y gran hasta nos atrevemos a sabe casi todo la no estoy refiriendo a células en el ya tendrían que estar bien como las proteínas. Todo lo demás está pequeño
Pero este trayecto cuando llega y sobre una pequeña parte, un porcentaje sigue a través de de la entonces casi todo se quita todo. Después cuando pasa todo se retorna. Sigue y agua o no. Mientras está no le sirve. Orina, orina. Y bueno, o función renal, polio, pero se ve en colegio. En este caso, estamos hablando de importantes. Cuatro, para la filtración y la absorción, ambos procesos que le llamamos fuerzas de Stalin. Aquí está, está especificar presión presión
es para que se entienda el grifo de paso del agua en nuestras tuberías. Si uno deja abierto el grifo, empieza a gotear y si le ponemos un pequeño balde, un vaso, una jarra, lo que sea, basta con que pasen las horas y de seguro en 24 horas ese recipiente va a tener una cantidad de agua que está reteniendo. De esa manera tendríamos que entender que acontece en los tejidos cuando se están picando. De esa manera tenemos que entender que a nivel de los tejidos, cuando se les está otorgando los nutrientes, de hecho queda un pequeño volumen de agua que no vuelve hacia la vena. Y que se retenga más y más y más volumen porque la sangre vuelve y vuelve y vuelve a otra vuelta en un tejido X. Entonces, con el tiempo, diríamos que se está reteniendo mucho líquido. Pero al final, ¿cómo se va a traducir en un paciente? Como edemas. Entonces, eso no puede acontecer en el organismo humano. De hecho, no sucede. Cuando todo funciona bien, no sucede aquello. Porque ¿quién ayuda a regular para que eso no suceda? Y no terminemos cotidianamente con un estado hematoso, porque es el sistema linfático. Pero, repito, esto más es para cardiovascular, pero aplica en el riñón, aplica también en tejidos donde se les está aportando también agua, se les está aportando los solutos, que son parte, en este caso, de nuestro tema de análisis. Y bueno, hasta ahí con lo que es regulación de agua. Ya habíamos aclarado que incluso en estados patológicos no se podemos mover el agua, es mucho más raro, muy raro. Casi simplemente se ve el agua. Siempre se ve el agua más sólido. Entonces, continuando, vamos a revisar
cuando entra al agua. Por una fuerza osmótica, el sodio de hecho tiene mayor fuerza osmótica que por ejemplo la glucosa, como lo hemos mencionado en un el sodio cuando entra al agua se disocia por una vez y de hecho al agua hasta pueden generar esta fuerza de atracción química hasta con 4 moléculas de agua. ¿Ya? Entonces, está la fuerza de atracción del sodio y el cloro hacia el agua, y por eso osmótico, por su fuerza de atracción. Y por ende, tenemos que recordar que este término que también aplica, ambos compuestos, sodio y cloro, son hidrofílicos. Solo que hay una variación. El sodio es positivo y atrae al oxígeno. En cambio, el cloro es negativo, atrae a los hidrogeniones. Bueno, no necesitamos detallar todo esto, de hecho es un poco de bioquímica, pero por esto el sodio tiene este carácter de ser osmótico y además doble. Incluso si el cálculo de osmolaridad plasmática se debe justamente a esto, porque el sodio va a atraer al cloro y entre ambos atraen gran cantidad de agua. Y en la fórmula de la osmolaridad plasmática, por eso multiplicamos el sodio por 2. ¿Cuánto es el aporte de sodio que requerimos en un día? De hecho, si se fijan aquí en la tabla superior derecha, en fondo azul, están los valores que requerimos. Lo de amarillo es lo importante, señoritas jóvenes, tomen en cuenta, por si acaso. ¿Cuánto requiere un adulto de agua? ¿Cuánto requiere un adulto de sodio? ¿Cuánto requiere un adulto en potasio? ¿Cuánto requiere un adulto de cloro? Es muy sencillo. Agua más o menos requerimos 35 mililitros por kilogramo día. El rango está entre 20 a 50. Creo que de esto ya hemos hablado algo similar y les había dicho, usemos casi siempre el rango mayor, que es 50 mililitros. Y hemos hecho creo un cálculo inclusive. Sodio, ¿cuánto necesitamos? No lo hablamos en miligramos, en este caso, o en gramos. Se trabaja con 1000 equivalentes, entonces si tuviéramos gramos, hay que convertirlos en 1000 equivalentes. No es difícil la conversión. Bueno, de hecho no les vamos a exigir, pero tendrían que conocer cómo se hace una conversión de miligramos a 1000 equivalentes. Entonces el sodio, o para el sodio, el requerimiento es en 1000 equivalentes por kilogramo día. 2000 equivalentes. Con un rango de 0,7 a 3,6 mil equivalentes. Eso significa que una persona de 70 kilogramos, por ejemplo, una persona de 70 kilogramos va a requerir, si lo multiplicamos por 2, 140 mil equivalentes de sodio al día. ¿Eso cuánto representará en gramos? Pues tenemos que conocerlo. De potasio, más sencillo, un equivalente por kilogramo de peso. Si la persona pesa 70 kilogramos, ¿cuánto es su requerimiento de potasio? Solamente 70 mil equivalentes. Con un rango de 0,7 a 2,1 mil equivalentes día. Para al sodio, 2.000 equivalentes por kilogramo de peso día, con un rango bastante similar al del sodio, 0,7 a 3,6 mil equivalentes. Ojo, tengan en cuenta esta tabla de requerimientos basales. ¿De dónde nosotros conseguimos sodio? Creo que es muy obvio. Hay un aporte propio que nosotros podemos, según la capacidad gustativa y el nivel de tolerancia que tenemos,
podemos aplicar mayor o menor cantidad de sal a nuestros alimentos. O sea, nosotros usamos sal en los alimentos que consumimos. Pero ya depende de cada quien cuánto de sal le echa a sus alimentos. Incluso durante la cocción, hasta fuera de cuando ya están coccionados los alimentos, algunos le siguen echando sal a ese alimento coccionado con agua y sal. Pero bueno, entonces el aporte general se divide por el sodio de constitución de los alimentos, la sal de adición que nosotros podemos añadir, e incluso el agua tiene un porcentaje de sal. Por ejemplo, los alimentos nos pueden aportar entre 10 y 15 gramos de cloruro de sodio. Eh, bueno, no muy equivalente, pero el aporte puede medirse en miligramos por separado de alrededor de hola, 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 no sé si ahí me están escuchando mejor, me dicen que hay se están reportando. Sí, Hola, hola, ahí. sí, doctor, se está cortando, no se puede oír muy bien. Algunas partes se escuchan. Ya, vamos a tratar de hablar un poco más fuerte y un poco más lento tal vez. Decíamos entonces, se requiere el aporte de sodio total, viene del sodio de constitución que tienen todos los alimentos, sal de adición, que es lo que nosotros añadimos, y agua. Los alimentos, ¿cuánto nos pueden aportar? Entre 10 a 15 gramos de cloruro de sodio. De este valor, 3.9 a 5.9, o sea, 4 a 6 de estos gramos corresponden solamente a sodio y los otros lógicamente. Pero también, al igual que tenemos nuestro aporte, tenemos pérdidas de sodio. Perdemos por la orina, perdemos por las heces, perdemos por la piel, a través del sudor sobre todo, en una cantidad de 1 a 1.5 gramos que se puedan perder en un día. Hola, 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 creo que ahora sí tal vez. Sí, está mejor, doctor. Sí, creo que el tema de mi micrófono que se me había desplazado para un lado. Disculpe, estoy con mi audífono, eso no me había percatado. Ya, les decía entonces, otra vez por último, tenemos varios tipos de aporte. Sodio de constitución, todos los alimentos tienen un porcentaje de sodio. La sal externa que nosotros adicionamos, la sal de mesa común, que es también cloruro de sodio, lógicamente, el mismo diluyente que utilizamos y como parte de nuestros alimentos, el agua tiene también su concentración de sodio. Los alimentos, decíamos, nos aportan entre 10 a 15 gramos de cloruro de sodio, pero de todo eso, entre 4 a 5 gramos solamente es, perdón, 4 a 6 gramos solamente es de sodio. Lo demás es cloro. Pero al igual que tenemos aportes, tenemos pérdidas. ¿Cuánto perdemos de sodio al día? Por la orina, por las heces, por la piel, por el sudor, perdemos entre 1 a 1.5
gramos, o sea que es lo mismo decir 1000 a 1500 miligramos. Fíjense este esquema, o fijémonos este esquema donde están citados algunos alimentos que tienen gran cantidad de sodio, ya, sobre todo son aquellos alimentos procesados, pero asimismo podemos observar cómo varios de los alimentos que consumimos diariamente tienen su propio aporte de sodio. Rapidito, por ejemplo, todo lo que son los embutidos, como un jamón, tienen entre 600 a 1000 miligramos de sodio. La soya, hasta 520 miligramos de sodio. Una lata de atún, 400 miligramos de sodio. Un agua saborizada, ya, 340 miligramos de sodio. Los energizantes o deshidratantes electrolitos pueden llegar hasta 420 miligramos, tipo Gatorade, Power y otros. Algunos alimentos congelados que sobre todo para que se mantengan un largo tiempo viables, o sea, que puedan permitir su consumo, de hecho se les echa bastante sal. Entonces pueden llegar a tener igual hasta 600 a 1000 miligramos de sodio. Media cucharada, ya, media cuchara de las que habitualmente agarramos para el desayuno incluso, o sea, una media cucharilla, puede tener hasta 1150 miligramos de sodio. Bueno, los alimentos de manera natural tienen su aporte de sodio, qué sé yo, como las remolachas de 70 miligramos, el pollo, la parte de la pechuga, en una masa de 100 gramos de pechuga tenemos 75 miligramos de sodio, la clara del huevo tiene 219 miligramos de sodio, en 4 claras, mejor dicho. Después una taza de celerí tiene 85 miligramos de sodio, 150 miligramos de sodio, cuando es un peso total de 100 gramos, por si acaso. Una taza de espinaca cocida puede tener 148 gramos, y etcétera, etcétera. Aquí tenemos otra tabla donde vemos cuál es el aporte en miligramos de sodio en los diferentes alimentos, pescados y otros derivados, carnes y otros derivados, huevo y otros, algunas féculas o cereales, las mismas verduras. Ya. Los alimentos con contenido de sodio se los puede dividir hasta en 5 grupos: los que tienen gran cantidad de sodio, los que tienen una cantidad intermedia y los que tienen cantidades bajas. Los que tienen gran cantidad de sodio son aquellos de tipo salsas, como las mismas salsas soya y otros productos untables, la misma mantequilla y demás. Los que tienen baja concentración de sodio, como las carnes y otros productos de carne, y también los quesos y sus derivados, entre 750 y 653 miligramos. Los de bajo aporte de sal, en las frituras que consumimos embolsadas, ¿ya? Lo que conocemos como los snacks o pequeños aperitivos, las comidas rápidas, si bien tienen un alto contenido de sal, no suele ser muy elevado como los otros. Bueno, entonces ya decíamos, como se dan cuenta, prácticamente casi todo alimento nos aporta sal, aunque en un mínimo porcentaje nos está aportando sal. Ahora lo que tenemos que entender es
cómo vamos a regular que de todos estos alimentos que cuánto del sodio se va a permitir absorber y cuánto se va a eliminar. ¿Qué células, qué estímulos, qué tejidos y hasta qué compuestos ayudan en la regulación del sodio? Entonces, para eso tenemos que mencionar diferentes tejidos u órganos que participan en la regulación del sodio. De hecho, el cerebro es uno de los primeros. El mismo corazón también es un tejido que permite la regulación del sodio. ¿Cómo lo hacen sobre todo estos dos tejidos? Cuando aumenta la concentración de sodio en sangre, de hecho, ¿qué va a ocurrir? Va a aumentar, va a aumentar la osmolalidad de la sangre. Y al aumentar la osmolalidad, los quimiorreceptores y también otros receptores como los de presión, o sea, los varoreceptores, van a actuar para generar estímulos hacia el centro integrador, que actualmente sigue siendo el sistema nervioso central. Por ejemplo, el corazón puede captar que hay una menor cantidad de sodio de movimiento. ¿Cuándo? Cuando la presión baja. Entonces, al captar este cambio, los vasoreceptores del corazón, dirigidos por los estímulos vagales y del glosofaringio, llevan la información hacia el hipotálamo, y acá en el hipotálamo, hola, me dicen que no me están escuchando bien, pero de hecho no he movido nada, nada, nada. Hola, hola, ahora sí, no sé si se escucha. Sí, doctor, ahora se escucha, pero hace rato estaba como chillido, como si fuera un radio el audio. Bueno, tal vez interferencias externas, pero no, yo no estoy tratando de mover nada. Ya, decíamos entonces, el corazón capta estos cambios del sodio de modo indirecto. Puede ser mediante la presión, cuando la presión sube, cuando la presión baja. Si la presión sube, ¿qué hace el corazón? Envía esta información a través de la vía vagal y la vía del glosofaringio y la dirige hacia el cerebro. Y entre ambos, ¿qué van a hacer? Cuando la presión es muy alta, el, el organismo, ¿qué piensa? Estoy reteniendo mucha agua y por lo tanto probablemente también estoy reteniendo mucha sal. Entonces, ¿qué necesito hacer para que ya no haya presión alta? Eliminar sal, y al eliminar sal, sodio sobre todo, una cantidad de agua porque es osmótico. Entonces, el corazón y el cerebro empiezan a producir un componente que se llama los péptidos natriuréticos. Tenemos de dos variantes, el péptido natriurético auricular y el péptido natriurético cerebral. Estos dos péptidos
van aumentando su concentración en la sangre, que son hormonas, o sea, son variantes de hormonas, y se dirigen hacia centros, perdón, hacia tejidos de importancia, como por ejemplo los riñones. Y en los riñones, ¿cuál va a ser el efecto de los péptidos natriuréticos? Como su nombre dice, son hormonas de tipo peptídicas, o sea, proteínas. Uno viene de las aurículas y otro viene del cerebro. Y al llegar, eh, voy a hacer una pequeña corrección. No se va directamente al riñón. Primero se va a la glándula suprarrenal. Y en la glándula suprarrenal, ¿qué estímulo generan los péptidos natriuréticos? Le dicen a la glándula suprarrenal, ya no produzcas más aldosterona. Porque si hace un rato recuerdan, había mencionado al sistema renina-angiotensina-aldosterona. Esta última se produce aquí en la glándula suprarrenal y es la que permite retener sodio, hemos dicho. Entonces, si tenemos un estado hipertensivo, un paciente con presión muy alta, bueno, no necesariamente muy alta, pero ya puede ir aumentando la presión del paciente, de la persona. Entonces, para que esto no siga subiendo, ¿qué es lo que hace el organismo? Le dice a la glándula suprarrenal, por favor, ya no produzcas más aldosterona. Y si no se produce más aldosterona, ¿qué va a ocurrir? A nivel de los riñones, específicamente en las células del túbulo contorneado distal y las células del túbulo colector, ya no se va a retener más sodio. Y si no se retiene sodio, la retención de agua también va a disminuir. Entonces, ¿qué va a generar? Eso genera que aumenta la tasa de filtración glomerular, o sea, más sangre va a pasar desde al revés, más plasma va a pasar desde el glomérulo hacia los túbulos y por tanto se va a formar más orina. Y junto a la formación de más orina va a haber mayor excreción de sodio en esa orina. Esto estimula y reduce, de hecho, la producción de renina y se convierte en una especie de ciclo. Un circuito que al final, el efecto final va a ser que ya no se siga produciendo aldosterona y ya no se siga reteniendo más sodio. ¿Cómo repercute en otros sitios este cambio cíclico? La sangre se va a volver más espesa porque se está eliminando sodio, cloro y agua. Entonces eso ayuda a generar un aumento del hematocrito y por tanto, además, el plasma disminuye y la presión arterial también van a ir disminuyendo respectivamente. Entonces, cuando tenemos una alta concentración de sodio o un estado hipertensivo, o sea, cuando va aumentando gradualmente la presión arterial de la persona, se activa todo este sistema cíclico. E incluso el efecto de los péptidos, el efecto del péptido natriurético auricular y el péptido natriurético cerebral, también llega hacia el propio cerebro y en el cerebro que genera. Disminuye la producción de adenocorticotropa, porque es la encargada de estimular a la glándula suprarrenal. Disminuye la sensación de necesidad del consumo de sal, o sea, disminuye el apetito a la sal. Y también disminuye la ingestión de agua. Pero no estamos hablando de deshidratación, por si acaso, ojo. Hasta probablemente el paciente podría estar sobrehidratado porque está hipertenso. Pero no son los únicos componentes que generan que se pierda sodio por vía urinaria. Aquí en este recuadro en verde nos dice el óxido nítrico, las prostaglandinas E2 y la prostaglandina I2 también son
compuestos natriuréticos. O sea, si producimos más óxido nítrico, o prostaglandina E2 y prostaglandina I2 generan mayor pérdida de sodio por vía urinaria, sobre todo. Hay otras variantes de péptidos. Aquí en la tabla inferior nos habla justamente de las diferentes variantes. Tenemos el péptido natriurético atrial o auricular. Su origen es en las aurículas y genera el estímulo que la produce es distensión auricular. Tenemos el péptido natriurético cerebral, que se secreta sobre todo en los órganos circunventriculares. ¿Quién genera esto? La sobrecarga de presión y el volumen ventricular. Pero también existe el péptido natriurético de tipo C y el péptido natriurético de tipo D, que se producen en el endotelio vascular de los riñones y del pulmón. Y en este último caso lo produce una serpiente, bueno, que no la encontramos en nuestra región, que es la mamba verde. Entonces, estos componentes hacen que se pierda sodio, pero no solamente se va a perder sodio, siempre va a ir acompañado de pérdida de volumen también de agua. Ahora, otros receptores en el mismo corazón, en el callado de la aorta, en el punto de bifurcación de la arteria carótida común, que son los vagoreceptores ligados al nervio vago y al nervio glosofaringeo, captan cambios también de presión baja. ¿Ya? Entonces, al captar la presión baja, el estímulo se envía hacia núcleos, un núcleo en específico del tallo encefálico, el núcleo solitario. Desde ese núcleo se genera una respuesta, porque sería el centro integrador, se genera una respuesta de tipo vagal, ya, que generaría una reducción del gasto cardíaco porque disminuiría la frecuencia del corazón. Pero a su vez genera conexiones de tipo simpáticas y a través de estímulos simpáticos hace que el corazón, sobre todo en los grandes vasos, se genere contracción para poder mejorar la presión arterial. Estos mismos estímulos van a llegar a la glándula suprarrenal, y en la glándula suprarrenal, ¿qué va a ocurrir? Se va a incrementar la producción de aldosterona. La aldosterona como hormona va hacia la sangre y a través de la sangre llega a los riñones, hacia la mácula, perdón, hacia los túbulos, a las células de los túbulos colectores, y esta aldosterona en estas células generan la retención de sodio, y al retener sodio se retienen también volúmenes de agua. Entonces, de este modo se genera la regulación de, del sodio en el plasma de sangre. Entonces, este otro esquema nos está hablando del sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Cómo funciona? Y yo creo que con esto concluimos por hoy. Primero tenemos que hay una baja presión, ¿ya? Una persona puede estar perdiendo mucho líquido y a su vez también sal, y eso afecta, hemos dicho, al plasma, y al afectar al plasma afecta a la sangre. Entonces, al verse comprometida la sangre, la presión va disminuyendo gradualmente. Esto es captado por
las células de la mácula densa de los riñones y estas producen la renina. Previa a la producción de renina, el hígado ya ha producido el angiotensinógeno y está circulando en plasma. Cuando ya se produce la renina, el angiotensinógeno, ya lo hemos dicho hace un rato, hace un rato ya lo había explicado esto solamente de manera teórica, ahora tenemos el esquema. El angiotensinógeno se convierte en angiotensina 1 gracias al efecto enzimático de la renina. La angiotensina 1 circula en sangre hasta que llega a la circulación pulmonar. Y las células endoteliales de los pulmones, de la vasculatura pulmonar para ser correcto, generan esta enzima, la enzima convertidora de angiotensina. Entonces, la enzima convertidora de angiotensina convierte la angiotensina 1 en angiotensina 2, ahí mismo en el plasma. Entonces, aquí tenemos el sistema de retroacción simplificado en una especie de flujograma. ¿Quién ha captado el estímulo? Un vasoreceptor, ¿ya? En diferentes sitios, lógicamente, en este caso en el riñón. ¿Quién es el centro integrador? Habitualmente lo es el propio hipotálamo. ¿Y quiénes son los efectores? Aquí vamos a ver, una vez que se produce la angiotensina 2, hacia dónde se va a dirigir el efecto. La angiotensina 2 va hacia las arteriolas y genera un mecanismo de vasoconstricción. Al, al generar la vasoconstricción, aumenta la presión arterial. Por otro lado, la angiotensina 2 puede llegar hacia la médula oblonga, y la médula oblonga estimular al centro cardiovascular para aumentar la frecuencia cardíaca, sobre todo con estímulo de tipo simpático, y eso también va a generar un aumento de la presión arterial. La angiotensina 2 llega al hipotálamo, y el hipotálamo que va a generar aumento en la producción y liberación de vasopresina, hormona antidiurética, que ya sabemos que va a viajar hacia el riñón y va a generar retención de agua. En el mismo hipotálamo, la angiotensina 2 aumenta la sensación de sed y lógicamente el paciente tomará más líquido. La angiotensina 2 a nivel de la glándula suprarrenal, sobre todo en la corteza, estimula la producción de aldosterona. ¿Y qué hace la aldosterona? Va hacia los riñones para generar retención de sodio. Y al retener sodio también retiene agua. Entonces, cuando cuando la presión de sangre arterial cae, un paciente puede estar en niveles muy bajos de presión arterial, inmediatamente se van activando estos mecanismos que retienen sal. Lo que quiero que noten es que no se está regulando el sodio porque realmente esté faltando sodio, sino los cambios son sobre todo de carácter osmótico o de carácter de presión. O sea, los cambios de presión y los cambios de osmolaridad hacen que se pueda trabajar de una u otra manera reteniendo o permitiendo que se excrete más sodio. O sea, en fin de cuentas y para cerrar, si se regula el sodio, excretándose más o reteniéndose más sodio, no es precisamente porque haya más sodio o haya menos sodio, sino lo que realmente está captando el cuerpo son mecanismos indirectos, donde el sodio es uno de los principales actores para estos mecanismos funcionales. ¿Cuáles son esos dos mecanismos funcionales principales? La osmolaridad y la presión arterial.
y listo. Este otro esquema es básicamente lo mismo, solo ya en un idioma diferente y con algunos detalles adicionales. Pero hasta acá con regulación de sodio. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún comentario?